El más opcionado a ser elegido fiscal general de la terna que presentó el presidente esta semana, Néstor Humberto Martínez, sostuvo hace menos de un año que la obsesión que le adjudicaban de querer ocupar ese cargo era solo un mito. Andrea Díaz. Carolina también dijo en esa oportunidad que su estructura profesional era distinta a la que se requería para dirigir el ente investigador. Hace menos de un año, el candidato más fuerte a ser fiscal general desmintió categóricamente que aspirara a ese cargo. Ha sido una leyenda construir que mi interés es permanente, mi obsesión es llegar a la Fiscalía General de la Nación. Para darle credibilidad a su afirmación, Néstor Humberto Martínez admitió además que su experiencia no es la ideal para ejercer como fiscal general de la Nación. Realmente yo tengo una estructura profesional distinta y en este momento me voy a tomar un barco que camine, que va a navegar con un puerto distinto. El puerto distinto al que se refería es oficina privada de abogados, hoy asociada con un bufete multinacional calificado como el segundo en el mundo en tamaño e ingresos. En entrevista con la W Radio, Martínez aseguró que renunció como ministro de la Presidencia para ponerse al frente de sus negocios jurídicos. También dijo que mientras hizo parte del gobierno, él aconsejó a sus hijos que no hicieran negocios con el Estado. Sé que muchas alternativas, inclusive que no tenían que ver en el ámbito nacional, ellos no la tomaron para no contaminar el ejercicio profesional con la estructuración de negocios que tuvieran que ver con el Estado. De manera insistente, Martínez aseveró que sus hijos no se relacionaban con el sector público. Una familia de abogados continuó su ejercicio en aspectos de carácter estrictamente privado, haciendo emisiones de acciones, de bonos, fusiones, adquisiciones, en fin, temas que no tenían que ver para nada en una interacción con permisología con el gobierno. En respuesta a Noticias 1, el candidato Martínez Neira aseguró que él se refería a sus hijos abogados y no a uno que es economista. Noticias 1 encontró que un mes después de su nombramiento como superministro de la Presidencia, el 26 de septiembre de 2014, su hijo economista, Humberto Martínez Beltrán, fue nombrado asesor del despacho de uno de los viceministerios del Ministerio de Hacienda y que hace 10 días fue contratado de nuevo con un ascenso de 2 rangos en la escala salarial por el propio despacho del ministro Cárdenas para atender, entre otros asuntos, los de minería. Como hace un año, Néstor Humberto Martínez afirmó que no tenía las condiciones para ser fiscal, le preguntamos qué había hecho para cambiar este perfil, pero nos respondió que con sus colegas de terna acordaron que ninguno hablaría. Y en cuanto a su respuesta sobre la fiscalía, yo tengo una estructura profesional distinta. Aseguró que él quería decir que en ese momento no estaba en su agenda. Después de retirarse del superministerio, el candidato Martínez Neira regresó a su oficina de abogados, en donde llevaba grandes negocios y a partir de entonces se hizo una empresa transicional de litigio. Guillermo Gómez. Carolina, el buffet DLA Piper llegó a Colombia de la mano del superministro y ha sido clasificada como la segunda más importante del mundo en ingresos y clientes privados que le crearían igual número de conflictos de interés en el cargo. Aunque lo niega, Néstor Humberto Martínez asesoró a la Sociedad de Agricultores SAC en la redacción de la ley que, según el senador Jorge Enrique Robledo, buscaba legalizarles a los grandes empresarios y multinacionales la adquisición de baldíos acumulados, lo cual en el momento en que los compraron era violatorio de la ley. Es deseable que un profesional destacado ponga al servicio del Estado su competencia y experiencia, pero no lo es cuando la influencia pública es usada para abogar por intereses particulares. Empresas que estaban envueltas en el escándalo de la acumulación de baldíos en 2014 en la altillanura del Bichada y Meta eran, entre otras, Río Paila Castilla, Cargill y La Facenda. Desde su bufet Martínez Neira Abogados, que después se asoció con la firma centroamericana Latamlex y más tarde con la segunda multinacional jurídica del mundo DLA Piper, el candidato a la Fiscalía General Néstor Humberto Martínez ha sido apoderado y ha representado múltiples intereses particulares contra los del Estado. Pacific es una compañía que cotiza sus acciones en los mercados públicos de valores. Asimismo, Martínez ha apoderado o ha manejado negocios o dirigido fusiones de grandes conglomerados. Entre otros, han pasado por su despacho de litigantes intereses, empresas mineras, azucareras, mediáticas, grupos financieros, bancos, textileras y aseguradoras. El contrato de compromiso habla de una cláusula de confidencialidad sin perjuicio de los deberes de reporte que tiene la entidad emisora de valores frente a los mercados públicos internacionales y nacionales. Cuando Néstor Humberto Martínez se retiró del superministerio presidencial, adujo que iría a dirigir su bufet, ahora anexada con DLA Piper,
que le implicaba grandes responsabilidades con sus nuevos socios y que se dedicaría por completo a ella por la magnitud de los negocios y compromisos en todo el mundo. Una de las aristas que no se conoce tanto de D.L.A. Piper y que casarían con la carrera de Néstor Humberto Martínez es el poder político. En España, el expresidente de gobierno José María Aznar es asesor de la firma y fue él quien concretó la sociedad con Martínez Neira.